Una tabla de probabilidades conjuntas es aquella en la cual se enlistan como encabezados de renglón todos los posibles eventos o resultados. Para una variable, como encabezados de columnas, se enlistan todos los posibles eventos para una segunda variable y el valor que se anota en cada una de las celdas de la tabla es la probabilidad de su ocurrencia conjunta. Es frecuente que las probabilidades de este tipo de tablas se basan en las frecuencias de ocurrencia observadas para los diversos eventos conjuntos, más que en eventos que son a priori por naturaleza. La tabla de frecuencias de ocurrencias conjuntas, que puede servir como base para construir una tabla de probabilidades conjuntas, se denomina tabla de contingencias. En este caso vamos a hacer una tabla de contingencias en la cual vamos a enlistar los resultados y a partir de ahí vamos a calcular las probabilidades marginales. Entonces vamos a decir, iniciando, que tenemos los siguientes datos. Vamos a tener enlistados aquí la edad de menor de 30, 30 mayor y aquí el total. Entonces, aquí vamos a tener el sexo, si es hombre o mujer, y aquí el total. Entonces decimos que menores de 30 hay 60 hombres, 50 mujeres, hay 80 hombres y 10 mujeres mayor que 30. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es sumar las columnas y las celdas. 60 más 80, 140, 50 más 10, 60. Y entonces sumar 60 más 50, 110, 80 más 10, 90. Y entonces si sumamos, si se dan cuenta ustedes, si sumamos las celdas y las columnas, aquí en este cuadro vamos a obtener un total de 200 personas. 110 más 90, 200 y 140 más 60, 200. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de contingencia. ¿Qué debemos hacer con esto? Nosotros ahora con estos datos, nosotros calculamos nuestra tabla de probabilidades, de nuestras probabilidades que las vamos a resumir al final del total de probabilidad marginal, nuestra tabla de probabilidades conjuntas. Entonces nosotros venimos y hacemos edad menor a 30, 30 mayor
y total. Y entonces aquí vamos a colocar hombre, mujer y aquí nuestra probabilidad marginal. Entonces, ¿qué debemos hacer? La tabla esta es una tabla de contingencias que describe a 200 personas. Es el ejemplo número 15. Que entraron en una tienda de equipos de sonido, de acuerdo con el sexo y la edad, en tanto que en esta tabla de aquí nosotros vamos a calcular la correspondiente de probabilidades conjuntas. La frecuencia que se reporta en cada una de las celdas de la tabla de contingencia se convierte en un valor de probabilidad dividiendo entre el número total de observaciones en cada caso, en este caso 200. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dividir 60 dentro de 200, ¿cuánto nos da, jóvenes? 0.30. 0.30. Luego, 80 dentro de 200, ¿cuánto nos da? 0.40. 0.40. Y entonces nosotros ya con este dato sumamos la columna de hombres y nos da 0.70. La probabilidad de que sean hombres. La probabilidad de que sea mujer menor de 30, ¿cuál sería? 50 dividido 200. 50 dividido 200, esto es igual a 0.25. ¿Cuánto es para mayores de 30? 10 dividido 200, ¿cuánto nos da, jóvenes? 0.05. 0.05. Y sumamos también 0.25 más 0.05, 0.30. Entonces aquí ya sacamos nuestra probabilidad marginal que nos dice, si sumamos que menor de 30, .30 más .25 nos da 0.55. Para mayores de 30 nos va a dar 0.45. Y aquí se da algo bien particular. ¿Se recuerdan de qué valores, entre qué valores está la probabilidad? Debe de estar la probabilidad. La probabilidad debe estar entre qué valor. Jóvenes. ¿Entre qué valor debe de estar la probabilidad? Eso ténganlo siempre en mente. El valor de probabilidad va a estar entre 0 y 1. Si ustedes suman 0.55 más 0.45 nos da 1. Y si ustedes suman 0.7 más 0.3, ¿cuánto nos da? 1. Entonces, esta es nuestra tabla de probabilidad conjunta.
¿Sí? Yo en el examen o en los ejemplos o ejercicios que les deje para resolver, yo les daré esta información, la tabla de contingencias, y les voy a solicitar que por favor me calculen la tabla de probabilidad marginal o probabilidad conjunta. Y ustedes me van a resolver esto. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bueno, esto sí ya entra en este su examen final, que era un tema de la hoja de trabajo, ¿se recuerdan que era la última? Entonces ahora ya la saben ustedes resolver. Bien, el tema de hoy, el otro tema de hoy es el tema de permutaciones. El tema de permutaciones nos dice, bueno, vamos a ver el tema hay un tema ahí pendiente en la página 80 del teorema de Bayes. El teorema de Bayes, en su forma algebraica más simple, dice que se refiere al cálculo de la probabilidad condicional del evento A, dado que ha ocurrido el evento B. La forma general del teorema de Bayes es la probabilidad de A dado el evento B a que es igual. Es igual a la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de A. Perdón, la probabilidad de B. Perdón. Entonces decimos, la fórmula es simplemente una forma específica de la fórmula general de la probabilidad condicional. Sin embargo, la importancia especial del teorema de Bayes consiste en que se aplica en el contexto de eventos secuenciales y además en que la versión de cálculo de la fórmula proporciona la base para determinar la probabilidad condicional de un evento que ha ocurrido en la primera posición secuencial, dado que se ha observado un evento específico en la segunda posición secuencial. La forma de cálculo para el teorema de Bayes entonces sería la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A dividido la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A más la probabilidad de A' por la probabilidad de B dado A'.
Esa es la fórmula para datos secuenciales, para encontrar la primera posición secuencial. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Como nosotros podemos ver, en el ejemplo 14 dice, supóngase que existen dos urnas, la urna 1 y la urna 2. La urna 1 tiene 8 bolas rojas y 2 bolas verdes, en tanto que la urna 2 tiene 4 bolas rojas y 6 bolas verdes. ¿Sí? Entonces, si se elige una al azar y después se selecciona al azar una bola de esa urna, puede representar el proceso secuencial y las probabilidades mediante el diagrama de árbol de la siguiente figura. El diagrama de árbol indica que la probabilidad de elegir cualquiera de las urnas es 0.50 y después las probabilidades condicionales de extraer una bola roja o una verde son las que se señalan y las que corresponden a la urna implicada. Ahora, supóngase que se observa una bola verde en la etapa 2 sin saber qué urna se selecciona en la etapa 1. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado la urna 1 en la etapa 1 en símbolos? ¿Cuál es P de U dado V, sustituyendo la urna 1 y la V, que sería verde, para A y B sub 1, respectivamente? En la fórmula de cálculo, el teorema de Bayes sería el siguiente. Para eso vamos a hacer un diagrama de árbol que dice, tenemos dos urnas, la urna 1 y la urna 2. Cada una representa el 50% de probabilidad, o sea, el 0.5. Pero dice que en la urna 1 hay 8 bolas rojas, o sea, el 80%. Y hay 2 bolas verdes, o sea, el 20%. ¿Sí? En la urna 2 dice, en tanto, en la urna 2 tiene 4 bolas rojas, o sea, el 40%, y tiene 6 bolas verdes, el 60%. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que en la urna 1 se dé una verde? ¿Cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado la urna 1 en la etapa 1? O sea, esta. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a decir, de acuerdo a esta probabilidad, por el teorema de Bayes, vamos a decir que la probabilidad de que se seleccione la urna 1, ¿cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado la urna 1 en la etapa 1 en símbolos?
¿Sí? Entonces nosotros decimos, la probabilidad es igual a la probabilidad de la urna 1 por la probabilidad de que se dé en la urna 1 verde. En este caso le vamos a dar G dividido la probabilidad de que se dé de que seleccione la urna 1 por la probabilidad de que se dé en la urna 1 de que se dé en la urna 1 se encuentre la bola verde más la probabilidad de que se saque de la urna 2 también la bola verde por la probabilidad de que en la urna 2 se saque verde también. Entonces, aquí nosotros venimos y tomando estos valores decimos la probabilidad de que se saque la urna 1, ¿cuál es? El 50%, porque la urna 1 y la urna 2 ambas tienen un 50%. 0.5 por la probabilidad de que salga verde en la urna 1, ¿cuánto es? 0.20. Verde en la urna 1. Dividido la probabilidad de sacar la urna 1, que sigue siendo 0.5, por la probabilidad de que se saque verde en la urna 1. Punto 2. Más la probabilidad de que se saque de la urna 2, que sería 0.5, también una bola verde. En este caso sería 0.6. ¿A qué es igual todo esto, jóvenes? 0.5 por 0.2, ayúdenme ahí con el cálculo, jóvenes. 0.5 por 0.2. 0.10. 0.10 dividido 0.1 por 0.2, 0.5 por 0.2, 0.10 más 0.5 por 0.6, 0.3. Esto es igual a 0.1 dividido 0.1 más 0.3, 0.4 o 40. Esto es igual a decir 0.10 dividido 0.40, 0.25. ¿Sí? Esto aplicando la teoría o el teorema de Bayes. Entonces, si nosotros aplicamos, ¿tienen alguna duda con respecto al teorema de Bayes y el diagrama de árbol? ¿Jóvenes? ¿No? No, ingeniero. Va, de acuerdo. Entonces, para nuestra tabla de probabilidades conjuntas, ¿cómo podemos aplicar esto? En el ejemplo número 16 dice, perdón, el 17 dice, suponga que interesa la probabilidad de que una persona elegida al azar de la tabla de contingencia
sea menor de 30, dado que es hombre. La probabilidad, utilizando la fórmula esta, ¿cuál sería? Si nosotros decimos que cuál es la probabilidad de que sea menor de 30, dado que es hombre, ¿cuál sería entonces? Sería la probabilidad de que sea menor de 30 y que sea hombre dividido la probabilidad de que sea hombre. ¿Sí? Y esto es igual. ¿Cuál, según la tablita que hicimos, cuál era la probabilidad de que sea hombre y menor a 30, jóvenes? ¿Se recuerdan? La probabilidad de que sea hombre menor de 30 era 0.30. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¿Se acuerdan del valor de la tabla? El valor de la probabilidad de que sea hombre es 0.70. ¿De dónde sacan ustedes ese valor? Ustedes sacan ese valor, la probabilidad de que sea hombre menor a 30 es 0.30. ¿De dónde sacan este 0.70? De la suma de las probabilidades en su tablita, que suman el 0.30 más el 0.40, ustedes obtienen 0.70. Esta es la probabilidad de que sea hombre. Acuérdense que es el total de datos que les dio para ser hombre. Solo que del total de 0.7, ustedes obtuvieron que el 30 o el 0.30%, 0.30, perdón, era la probabilidad de que sea menor a 30 y 0.40 era la probabilidad de que sea mayor de 30. Pero como aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea menor de 30 y que sea hombre, entonces la probabilidad de que sea menor de 30 y que sea hombre es 0.30 dividido la probabilidad de que sea hombre es 0.70 y eso es igual también a decir que es 0.43. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Antes de pasar al nuevo tema. No, ninguna duda. Bueno, ok, gracias. El tema de hoy a tratar es permutaciones. ¿Han ustedes escuchado ese nombre? Permutaciones. ¿No? No. ¿Se recuerdan? ¿Han ustedes escuchado este símbolo? P de N hasta R. Bien, dice que de acuerdo con el enfoque clásico para determinar probabilidades que se presentó en la sección anterior, el valor de probabilidad se basa en el cociente del número de resultados elementales igualmente probables que son favorables con respecto al número total de resultados en el espacio muestral. Cuando los problemas son simples, es posible contar en forma directa los resultados elementales. Sin embargo, para problemas más complejos, se requiere de los métodos de las permutaciones y combinaciones para determinar el número de posibles resultados elementales. El número de permutaciones de n objetos dice
que es el número de formas en los que pueden acomodarse esos objetos en términos de orden. Y entonces va a ser n factorial. Se lee n factorial, o sea, permutaciones de n objetos es igual a n factorial. Este es un símbolo de admiración con un puntito o un círculo abajo. N factorial. De hecho, si ustedes lo ven en sus calculadoras, ahí aparece también ese símbolo para poder calcular permutaciones. También en sus calculadoras también aparecen las combinaciones, que es el siguiente tema. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular n factorial? N factorial dice que es igual a decir n por n menos 1 por n menos 2, n menos 1 por n menos 2 por n por 2 por 1, etc. Entonces el símbolo n con el signo de admiración se lee n factorial. En problemas de permutaciones y combinaciones es siempre n positiva. Recuérdese también que 0 factorial es igual a 1. 0 factorial es igual a 1. Por si llegaran a obtener, por ejemplo, acá 2 menos 2, 0. 0 factorial. Entonces ustedes al tener 0 factorial igual a 1, ¿verdad? Y así. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Ingeniero, no sé si solo es a mí, pero casi no logro ver su pizarra, se ve un poco borrosa. Y ahí la logra ver. Un poco mejor. Y ahí. Ahora sí. Va. Pues, 0 factorial es igual a 1 y n factorial es n por n menos 1 por n menos 2, etc. Entonces, nosotros decimos ejemplo. Bueno, para determinar la fórmula de permutaciones decimos que P, o sea, permutaciones de n a r es igual a n factorial dividido n menos r factorial, ¿sí? Esta es la fórmula de permutaciones. Entonces decimos, este es cuando tenemos subgrupos y este es para calcular directamente una permutación. Ahora aquí es cuando nos dicen que vamos a calcular de un grupo de personas o lo que sea que vamos a evaluar, sacamos un subgrupo o una cantidad pequeña. Entonces n va a ser el total del grupo y r va a ser solo la muestra que tomamos nosotros de ese grupo. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. En el ejemplo 18 vamos a utilizar esta fórmula para encontrar cómo se calculan las permutaciones y decimos, 3 miembros de una organización social se han ofrecido a fungir en forma voluntaria como presidente, tesorero y secretario. El número de formas o permutaciones en que los tres podrían asumir los puestos es. Entonces decimos, n factorial es igual. ¿Cuántos
¿Cuántas formas en que podrían, de forma voluntaria, presidente, tesorero y secretario? ¿Cuántas formas serían? 3. N sería 3. Entonces, ¿cuántas formas serían? Esto es igual a 3 por, siguiendo esta fórmula, 3 menos 1 por 3 menos 2. ¿Sí? Entonces esto es igual a decir 3 por 3 menos 1, 2 por 3 menos 2, 1. ¿Sí? Y entonces decimos, es igual a 3 por 2, 6 por 1, 6. 6 formas o 6 combinaciones podemos encontrar nosotros para esos 3 puestos que deseamos nosotros encontrar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de cómo encontramos cuántas combinaciones? No, ingeniero. ¿No? Bueno. Ingeniero. ¿Sí, Ashley? No, todo claro, gracias. Todo claro. Bueno. También dice que se puede representar este resultado mediante un diagrama secuencial. Suponga que se designan a las 3 personas A, B y C el número de arreglos posibles o permutaciones. Entonces, nosotros decimos, supongamos que vamos a tener para presidente 3 puestos o 3 personas. Para selección de tesorero y para secretario. Entonces, para presidente vamos a tener 3. Para tesorero hacemos la combinación que digamos, vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Si nosotros decimos que acá vamos a tomar el puesto A, para tesorero, ¿qué puesto nos quedaría? B y C. Y para secretario, si ya escogimos B aquí, vamos a escoger C aquí. Y si ya escogimos C aquí, vamos a escoger B aquí. Para el siguiente, si nosotros escogemos B, vamos a tener acá A y vamos a tener aquí C. Luego vamos a colocar este aquí. Para tesorero. Y luego para el siguiente grupo, para tesorero vamos a tener A y B. Aquí vamos, si ya escogimos a A, vamos a escoger aquí, entonces, ¿a quién? A C. Y si ya escogimos a C aquí, aquí vamos a escoger a A. Si aquí ya escogimos a A, aquí vamos a escoger a B. Y si ya escogimos a B aquí, aquí vamos a escoger A. Entonces, ¿cuántas combinaciones finales nos queda que podemos encontrar o arreglos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 formas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Sí, ingeniero. ¿Qué pasa entonces ahora? En el ejemplo 19 dice, suponga que hay, en el ejemplo anterior,
Suponga que hay 10 miembros de la organización social y que no se han otorgado aún nombramientos, ni para presidente, ni tesorero, ni secretario. El número de arreglos diferentes de esos 3 funcionarios elegidos de entre los 10 miembros de la organización es, si nosotros decimos que hay 10, de los cuales 3 vamos a elegir, N, ¿quién sería N? ¿Quién sería N y quién sería R, jóvenes? Diez sería N y R sería 3. Correcto. N sería 10 y R sería 3. Utilizando nuestra fórmula de permutaciones para subgrupos, ¿qué decimos entonces? Esto es igual, entonces, la permutación nos quedaría de 10 a 3 igual. N factorial, ¿quién es N? 10 factorial dividido N menos R, 10 menos 3 factorial. ¿Cuál sería entonces el resultado? 10 factorial sería, esto es igual a 10 factorial dividido 10 menos 3, 7 factorial. ¿Qué significa esto? Significa 10 factorial, significa dividido 7 factorial. ¿Hasta dónde o hasta qué número de permutaciones vamos a parar? ¿O hasta qué número de combinaciones vamos a parar? Según esto. ¿Alguien sabe? Recuérdense que n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n hasta donde les diga. En este caso, ¿hasta dónde pararíamos? N menos 10. ¿Qué manda? N menos 10, ¿no? N menos 10. No, porque n es 10. Finalizaríamos 7. ¿7 qué? 10 factorial, 7 factorial. ¿Hasta qué número pararíamos? Usted casi tiene la respuesta ahí. Haríamos la factorial del 10 al 7, ¿no? Hasta el 7. Entonces decimos, esto es igual a decir 10 por 9. ¿9 de dónde salió, Emilio? ¿De dónde salió 9? Acuérdense que factorial es igual, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2. Entonces empezamos con n. ¿Quién es n? 10. Por n menos 1, 10 menos 1, 9. Por n menos 2, ¿cuánto sería, Emilio? 8. Vamos a seguir ahí hasta usted dio la respuesta que paramos entonces en 7 factorial. ¿Por qué paramos ahí? Porque estamos dividiendo dentro de 7 factorial y 7 factorial dentro de 7 factorial dentro de 7 factorial, ¿qué pasa? Elimino. Esto es igual a decir 10 por 9 por 8 igual a 720. 10 por 9, 90. Por 8, 720. ¿Se dan cuenta? Aquí ya cambia. Aquí estamos utilizando un subgrupo. ¿Ya?
Ojo, recuérdense que n factorial siempre va a ser n por n menos 1 por n menos 2, etcétera, sucesivamente. Y al momento de que nosotros vamos a operar esto, decimos, ¿dónde vamos a parar? Donde el denominador, si aquí hubiera sido 6 factorial, multiplicamos por 7 y luego por 6 factorial, porque 6 factorial entre 6 factorial se elimina. Lo demás ya no tiene sentido que ustedes sigan operando. ¿Tienen alguna duda con estos jóvenes? No, ninguna. ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Entonces ahora, eso es con lo que se refiere a permutaciones. Ahora vamos a ver combinaciones. Combinaciones. ¿Se lee ahí, jóvenes? Sí. ¿Sí se lee? Bueno. ¿Qué dicen las combinaciones? Las combinaciones, en el caso de las permutaciones, es importante el orden en el que se acomodan los objetos. En el caso de las combinaciones, lo importante es el número de agrupaciones diferentes de objetos que pueden ocurrir sin importar el orden. Por lo tanto, cuando se trabaja en combinaciones o con combinaciones, siempre se busca el número de subgrupos diferentes que pueden tomarse a partir de n objetos. El número de combinaciones que nosotros vamos a encontrar, lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Aquí mire, ya cambiamos. Ya le cambiamos P, ahora va a ser C. C de combinaciones. Las combinaciones se van a dar de N a R y va a ser igual a N factorial dividido ¿qué? R factorial por N menos R factorial. Les pido de favor que vayan agregando esta otra fórmula a su formulario, así al momento de que a ustedes les toque que resolver un problema, ya saben de dónde sacar sus datos. Si se dan cuenta ustedes, acá hay una variable extra o un valor, el R factorial. En permutaciones solo era n factorial dividido n menos r factorial. En este caso de las combinaciones agregamos r factorial por n menos r factorial. ¿Se dan cuenta? Ahí ya cambia. Entonces nosotros decimos, ejemplo, en algunos libros se encuentra así, miren. Se encuentra así, ¿ven? Las combinaciones. Es lo mismo. Recuérdense que esto no es lo mismo decir n dividido r, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, en el ejemplo número 20 de su página 83, dice, suponga que para formar un comité se va a elegir a 3 miembros de una organización social pequeña que tiene un total de 10 miembros. 10 miembros. N sería igual a 10. El número de grupos diferentes de 3 personas, entonces R va a ser 3. Que podrían elegirse sin importar el orden diferente en el que cada uno de los grupos pueda ser conformado es. Entonces aquí
metiéndolo en nuestra fórmula, ¿cómo sería con esos datos? Esto es igual a decir la combinación de 10 a 3 es igual a 10 factorial dividido 3 factorial por 10 menos 3 factorial. ¿Sí, señorita? Bueno, entonces aquí nosotros lo único que hicimos fue con estos datos que nos dieron acá el problema, lo colocamos según la fórmula que nos piden. ¿Quién es n acá? 10. ¿Quién es r acá? 3. Entonces 10 factorial dividido 3 factorial por 10 menos 3 factorial, ¿cómo nos quedaría entonces? 10 factorial dividido 3 factorial por, aquí lo vamos a quitar, 10 menos 3, 7 factorial. ¿Se lee aquí, jóvenes, la pizarra? Quedó un poco borrosa. Es que es porque allá la claridad ya... ¿Y ahí? Sí, Ok. Entonces, ¿a qué es igual? Esto es igual a decir 10 factorial dividido. Aquí pasa algo, algo particular, algo peculiar. ¿Cuál de los dos factoriales vamos a utilizar, jóvenes? ¿El menor o el mayor? Ashley, Beverly o Daniela o el grupo, ¿qué dice? ¿Cuál de los dos factoriales vamos a dejar como denominador? Sería el 3. 3 factorial. El 3, dice usted. ¿Usted, Beverly, qué dice? el 3 factorial. El 3 factorial. ¿Y el resto de compañeros está de acuerdo que dejemos el 3 factorial? Jóvenes, A mí que es el 7, 7 factorial. Pablo dice que es el 7. ¿Por qué, Pablo? Me estaba guiando porque tenemos que agarrar el de n, que sería el 10 factorial, por 9, por 8 y por 7. Y a la hora tendríamos que eliminar el 7 factorial. Ajá. Entonces para mí sí es el 7 factorial que tenemos que agarrar. 7 factorial. Va. ¿Por qué nosotros debemos de dejar el 7 factorial? O dejar hasta el 7 factorial. Es lo que dice Diego Pablo. Cuando nosotros venimos y decimos, oye, o convertimos este 10 factorial, se convierte en 10 por 9 por 8 por 7 factorial dividido 3 factorial por 7 factorial. Este 7 factorial se elimina con este 7, entonces esto es igual a decir 10 por 9 por 8 dividido 3 factorial, ¿a qué es igual? A 3 por 2 por 1. El 1 pues no se escribe. Y entonces esto es igual a decir 720 dividido 6. Esto es igual a decir 120. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se mira el resultado? Sí, estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo ahí. ¿Por qué seleccionamos el 7 factorial? Porque a la hora, como decía el compañero Diego Pablo, a la hora de que el de arriba lo llevemos hacia su mínima expresión, se va a quedar en 7 factorial, y 7 factorial dentro del 7 factorial se van a eliminar. Entonces solo nos queda 10
Por 9 por 8 dividido 3 factorial. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y 720 dividido 6 nos va a 120. 720 ya lo habíamos calculado en el ejemplo anterior. 10 por 9, 90. Por 8, 720. 3 por 2, 6 por 1, 6. Y 720 dentro de 6 es igual a 120. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Estamos ahí? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Ok. Si ustedes se dan cuenta, es únicamente seguir un patrón de las fórmulas ya establecidas, y estas fórmulas las van a encontrar ustedes en cualquier libro. Ahora bien, dice, tal como se indica en la sección anterior, los métodos de permutaciones y combinaciones ofrecen una base para contar los resultados posibles en situaciones relativamente complejas. En términos de combinaciones, es frecuente que resulte posible determinar la probabilidad de un evento determinado. El número de combinaciones de resultados que incluyen ese evento en comparación con el número total de combinaciones que son posibles. Por supuesto, esto representa de nuevo el enfoque clásico de la probabilidad y se basa en la suposición de que todas las combinaciones son igualmente probables. Ejemplo. Al continuar con el ejemplo número 20, que fue el que resolvimos, si el grupo contiene 6 mujeres y 4 hombres, ¿cuál es la probabilidad de que la elección aleatoria de los miembros del comité dé como resultado una elección que incluya a 2 mujeres y un hombre? El método básico consiste en determinar el número de combinaciones de resultados que contienen exactamente 2 hombres de 6 y 2 mujeres de 6, perdón, y un hombre de 4 en total. Y después obtenemos el cociente de ese número con el total de combinaciones posibles. Entonces, el número de comités que nos piden es de 2 mujeres y un hombre. Entonces, ¿cuál sería? Para encontrar esto, sería la combinación. Dice que son en total, ¿cuántas mujeres? 6. 6 mujeres. Y vamos a escoger a 2 para el comité por la combinación de 4 hombres, de los cuales vamos a escoger 1. Así dice el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí no es más que multiplicar. La combinación de 6 a 2, según esto, es 6 factorial dividido 2 factorial por 6 menos 2 factorial por la combinación de 4 a 1. 4 factorial dividido 1 factorial por 4 menos 1 factorial. ¿Sí? Y entonces esto es igual a 6 factorial dividido 2 factorial por 4 factorial por 4 factorial dividido 1 factorial por 3 factorial. ¿Sí? Esto es igual a decir 15 por 4 igual a 60.
Si nosotros hacemos esto como hicimos acá, vamos a encontrar que va a ser igual a 15 por 4. Bien. Entonces decimos, el número total, este es el número de comités con 2 mujeres y un hombre. Ahora, el número total de combinaciones posibles, ¿a qué es igual? Número total de combinaciones es igual a decir combinación de 10, ¿sí? A 3. ¿Por qué? Porque decimos que son 10 miembros, 6 mujeres y 4 hombres. Y del total vamos a encontrar 3 selecciones. Entonces decimos que esto es igual a decir 10 factorial dividido ¿qué, jóvenes? 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Y esto es igual a lo que hicimos acá, a 120. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros encontremos un comité de 2 mujeres y un hombre? Esto es igual a decir la combinación de 6 a 2 por la combinación de 4 a 1 dividido la combinación de 10 a 3. Y esto es igual a decir el resultado que tomamos aquí es de 60 dividido el resultado que encontramos aquí de 120 y esto es igual a 0.5. La probabilidad es 0.5. ¿Ven, jóvenes? ¿Sí se ve? Y aquí se cumple lo que hemos dicho siempre. A ver si se recuerdan. El dato de la probabilidad, si ustedes se dan cuenta acá, es 0.5 y está dentro del rango. ¿La probabilidad entre qué rango debe estar, jóvenes? De 0 a 1. Correcto, Diego Pablo. Entre 0 y 1. Entonces la probabilidad de que en el comité hayan 2 mujeres y un hombre es 0.5. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? No, No, ingeniero. ingeniero. Ok. Entonces, el día de hoy voy a dejar unos problemas para resolver para la siguiente semana y voy a terminar de calificar algunas tareas pendientes para que ya ustedes vayan viendo su zona total.